Asamblea de Oración Arca de Noé. Esta asamblea se inicia como un grupo de oración el 10 de mayo de 1990. Guiada por el Espíritu Santo, la señora Josefina Peña, después de haber cursado los estudios en la Escuela de Formación Padre Benigno Juanes, decide orar en su casa con las vecinas más cercanas. Al inicio se reunían solo 7 señoras a alabar, cantar y leer el Evangelio de Dios. 3 meses más tarde fue reconocido por la Renovación Carismática Católica Dominicana. En su primer año solo asisten de 25 a 30 personas. Fue creciendo y el Señor derramando bendiciones a los asistentes sedientos de un encuentro personal con su Salvador. Años más tarde asistían más de 100 personas. Ya el patio de la casa resultaba pequeño, por lo que se trasladó al frente de la casa, cubriéndose así casi por la mitad la calle Rafael J. Castillo del sector Cristo Rey. A través de los años, el poder del Espíritu Santo se ha manifestado grandemente en los asistentes y servidores comprometidos. Decenas de personas dan testimonios de haber sido sanadas físicas y espiritualmente, así también liberadas de vicios con sus vidas transformadas. La Asamblea de Oración tiene en la actualidad 25 servidores que se han formado en la Escuela de Formación de la Renovación Carismática Católica. Entre los frutos de esta Asamblea de Oración existen varios grupos de oración de adultos y de jóvenes que se realizan en la zona de Cristo Rey, dirigidos por servidores que iniciaron en dicha asamblea. Así también se construyó un salón de oración donde se celebran vigilias, eucaristías y talleres de formación espiritual. Para la gloria de Dios, en la actualidad se reúnen más de 1,200 personas todos los jueves de 8 a 10:30 de la mañana para alabar y proclamar la palabra de un Dios vivo y presente en su pueblo. Hoy, la Renovación Carismática Católica Dominicana se alegra de celebrar el 30 aniversario de la Asamblea de Oración Arca de Noé. La Renovación Carismática Católica Dominicana está de fiesta. Y tiene que estarlo, porque vamos a conmemorar el 30 aniversario del grupo de oración Arca de Noé, que hoy día es una asamblea de oración. Verdaderamente, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de ese grupo de servidores que conforman la Asamblea de Oración Arca de Noé, con Josefina Peña como servidora responsable de todos estos años de una manera ininterrumpida. Ejemplo de lo que es la evangelización a tiempo y a destiempo. Ejemplo de fidelidad con la Renovación Carismática Católica a la institución a la que ella pertenece. Ejemplo de dignidad, de poder durante todos estos años sufrir, porque dice el padre Darío Betancourt, el que no sufre no llega al cielo. Ella ha sufrido mucho, sin embargo, sus oraciones, su perseverancia, su fidelidad al Señor han estado presentes. Es interesante ver cómo un grupo pequeñito de 7 personas, 7 damas, que en mayo de 1990 comienzan a reunirse para hacer un pequeño grupo de oración que posteriormente, con las orientaciones del padre Benigno Juanes, se convierte ya en un grupo de la Renovación Carismática, y cómo ese grupo ha venido creciendo hasta que hoy es asamblea de oración, donde se reúnen un poco más de 1,000 personas en las calles del sector popular de Cristo Rey de la República Dominicana, donde
de 8:30 de la mañana aproximadamente a 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, se hace toda una asamblea carismática maravillosa, habiendo cientos de testimonios, cientos de conversiones. Y verdaderamente, ¿cómo no se va a sentir orgullosa la renovación carismática en el Espíritu Santo de tener un ministerio que jueves por jueves se reúne de una manera extraordinaria para poder llevar palabra de Dios, para poder llevar Espíritu Santo, para poder también llevar ayudas? Porque Josefina Peña y su hija Margarita Acevedo y los servidores que le acompañan no solo se han quedado en hacer el grupo con mucho amor, sino también con visitar las cárceles semana por semana, llevando ayuda, llevando comida, llevando medicamentos, atendiendo tantas necesidades de ese sector a través de las diferentes gestiones que Josefina hace. Tanto así que la Cámara de Diputados de la República Dominicana la reconoció, como también la ha reconocido la renovación carismática en el Espíritu Santo. Hablar del Arca de Noé es hablar de la voz del Padre. La voz del Padre que desde el Génesis 1:3 comienza a manifestarse con el hágase la luz. La voz del Padre que durante la época de Noé también el Padre deja escuchar su voz y le pide a Noé, ese gran patriarca, que elabore un arca para que él, su familia y una especie de todo lo que había en ese momento, pues abordara esa arca. Yahvé le dice a Noé: sal del arca, tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, cuando ya esa arca tiene 40 días con todo ese diluvio que exterminó todo lo que era esa comunidad donde vivía Noé. Y también viene la esperanza, la voz de la esperanza, la voz de la alianza. Dios encontró un hombre justo en Noé y por eso Él vuelve a hacer una alianza con su pueblo. Es maravilloso cómo Dios establece esa alianza que podemos ver en el Génesis capítulo 9, versículo 9. La alianza, una de las alianzas primeras que se hace de una manera excepcional. La voz del Padre se ha manifestado para castigar, pero también para manifestar alianza hasta que nos deja la alianza nueva y eterna en Cristo Jesús. Debemos de sentirnos orgullosos. Y hoy en este banquete espiritual que vamos a celebrar con el Arca de Noé, porque todos nosotros los carismáticos somos parte de esa arca, estamos inmersos en esa arca. Estamos escuchando la voz del Padre que nos dice: salgan a evangelizar. Queremos hacer más y hemos estado haciendo más. Así desde el Arca de Noé. Vamos a tener, como de costumbre y como hace el Arca cada jueves, la invocación al Santo Espíritu de Dios. Porque cuando invocamos el Santo Espíritu de Dios, nos llenamos más y nos hacemos más santos, porque estamos llamados a ser santos a pesar de nuestra vida de pecado, a pesar de nuestras debilidades,
a pesar de nuestros odios, de nuestros complejos, de nuestros remordimientos y de todos esos aspectos negativos que bordean permanentemente la vida de todos los seres humanos, también estamos llamados a desde el arca invocar el Espíritu y que desde el arca el Padre nos invite a vivir hacia la vida de santidad. Con todos ustedes, el hermano Ronnie Abreu nos invoca el Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo, en este momento queremos invocar tu presencia. Queremos invocar tu presencia que nos levanta, que nos sostiene, que nos vivifica, que nos mueve. Queremos invocar tu presencia que nos unge. Oh Señor, te damos gracias por estos 30 años de este grupo de oración Arca de Noé. Durante estos 30 años ha sido tú, Espíritu Santo, quien ha impulsado, quien ha movido, quien ha inspirado el corazón de estos servidores. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas animando la fe de cada uno de ellos, que sigas suscitando testimonios de prodigios y milagros en cada uno, que muchos reciban la liberación a través de este espacio de oración, que cada jueves en este sector de Cristo Rey se levantan como antorchas encendidas tus servidores. Espíritu Santo, sigue animando la fe de ellos, sigue ungiendo con tu poder y tu presencia a cada uno de los que cada jueves reciben la unción de tu poder, al levantar sus manos en medio de esa calle, al proclamar que tú eres el motor que les mueve, que les impulsa cada día. Oh Espíritu Santo, te damos gracias por permanecer en cada corazón de ellos. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Me abro hoy a tu presencia, cambiarás mi corazón. Tantos son los corazones que han sido transformados en este ministerio Arca de Noé. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la obra que realizas semana tras semana, por la bendición de contar con tu presencia, porque tú eres el motor, tú eres la inspiración de estos hermanos que ya por 30 años han tenido elevado la antorcha de tu presencia, jueves tras jueves. Te damos gracias, Espíritu Santo, por impulsarlo, por motivarlos, por llenarlos de tu presencia cada día. Te pedimos, Espíritu de Dios, que siga animando la fe, siga motivando, siga moviendo, siga siendo el motor que los impulsa a cada día servir y proclamar la gloria de Dios en esta comunidad que tanto lo necesita. Oh Espíritu Santo, fortalece la fe de cada uno de ellos. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí. Yo me abro a tu obra en mi vida, Señor, a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Te damos gracias, Espíritu Santo.
Te agradecemos, Espíritu Santo, porque durante 30 años ha sido la llama que aviva la fe de cada uno de estos servidores, Espíritu Santo. Sigue siendo una antorcha encendida en este pueblo, que jueves tras jueves más de 1,200 personas en la calle reciben tu presencia, reciben la unción divina de tu poder, Espíritu Santo. Hoy te damos gracias por cada líder, por cada persona que ha recibido la inspiración, la moción, la motivación tuya, Espíritu Santo, para proclamar que Jesús está vivo, lleno de poder. Cubre, María Santísima, a estos servidores con tu manto de amor maternal. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora vamos a tener el tema que corresponde al lema de este año de Pentecostés 2020. El fuego no se apagará. Y esta prédica la va a dar nuestro querido hermano Saulo Hidalgo, a quien llamamos a Estados Unidos, y él con mucho cariño nos respondió de manera afirmativa. El fuego no se apagará. Saulo Hidalgo es un carismático que su espiritualidad, su formación fue en los grupos de oración que pertenecían a Buen Pastor. Ahí Monseñor Sedano, que verdaderamente es otro obispo, en paz descanse, que le dio en su momento mucho apoyo a la renovación carismática en su nueva estructura organizacional. Saulo Hidalgo es un predicador internacional, fruto de la renovación carismática católica. Con mucho cariño, Saulo, la palabra es tuya. La paz de Jesucristo. Qué alegría me da poder compartir con ustedes en este día, el día de Pentecostés, y celebrar junto a la renovación carismática católica de mi amada República Dominicana este día que es el día del Espíritu Santo. Esta fiesta, mis hermanos, es la fiesta que nos une a todos. Es el día en que nace la iglesia. Es el día en que la iglesia se hace universal. Hay algunas personas que dicen que no, que la iglesia nace el día en que Pedro está en la casa de Cornelio y tiene aquella visión de los alimentos impuros y que Dios le dice: no llames impuro a lo que yo hago puro. Pero realmente el consenso general es que es el día de Pentecostés, aquel día en que estaban los discípulos junto a la Santísima Virgen María en el aposento alto, que es el mismo aposento donde se celebró la última cena, y es el mismo aposento donde Jesús, cuando resucita, atraviesa por las puertas cerradas y dice: paz a vosotros, y sopla el Espíritu Santo. La iglesia es una de las 3 fiestas principales que tenemos. La número 1, obviamente, es la fiesta de la Pascua, la resurrección de Cristo, la fiesta de la Navidad, pero también la fiesta de Pentecostés. Es la única iglesia, la iglesia católica, que mantiene la misma tradición, el mismo mandato que Dios le dio al pueblo de Israel más de 3,000 años atrás, 3,500 años, la fiesta de Pentecostés. En aquel tiempo, para Israel, le llamaban, ya no era la fiesta del Espíritu Santo, era la fiesta, le llamaban de varias maneras, pero donde primordialmente le llamaban, libro de Levítico, capítulo 23, versículo 16, era la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas después de la Pascua. Pero también le llamaban la fiesta de las cosechas, libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 16. Le llamaban también la fiesta de los primeros frutos. Eso lo cuenta el libro de los Números, en el capítulo 28, versículo 26.
nosotros le llamamos la fiesta del Espíritu Santo. En Israel, por cada una de esas fiestas, había la costumbre de leer la palabra de Dios. Y en esas 5 fiestas principales, que dentro de las más importantes estaba la Pascua, estaba Pentecostés, estaba la fiesta de los tabernáculos, estaba la fiesta de Purim. Ellos leían de unos conjuntos de libros cortos. Los libros cortos le llamaban Megilot o rollos en español, los rollos. Ellos leían, por ejemplo, para la fiesta de la Pascua, leían el libro Cantar de los Cantares. Para la fiesta de la conmemoración del recuerdo de la destrucción de Jerusalén, leían el libro de las Lamentaciones. Pero para la fiesta de Pentecostés, que es la de las cosechas o de las semanas, leían el libro de Ruth, recordando aquella moabita que llegó y la gran cosecha en los campos de Boaz. Era la fiesta, no era nada que ver con lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Para nosotros el Espíritu es una de las personas de la Trinidad. Para nosotros el Espíritu es una persona. No es una cosa, no es algo, es una persona. Está viva, tiene nombre. Vino en forma de paloma, pero no es una paloma. Tenía forma de fuego, pero no es fuego. Daba lenguas, hablaba en lenguas, pero no es un idioma. Para el Antiguo Testamento el Espíritu era solo dedicado, destinado a ciertas personas. Es en el Nuevo Testamento cuando el apóstol San Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús, que dice en el libro Evangelio según San Lucas. Lucas es el evangelista, yo llamo del Espíritu Santo, porque era el compañero de Pablo, y Pablo, todo su ministerio fue el Espíritu Santo. Era el primer carismático. ¿Recuerdan aquel episodio de San Pablo, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16? Pablo pensaba ir a predicar a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo era guiado no por un mapa cartográfico en las misiones, sino por un mapa carismático. Era el Espíritu el que lo guiaba, era el Espíritu el que lo movía. Y es San Juan el Bautista en el Evangelio según San Lucas capítulo 3 versículo 16. Evangelio según San Lucas capítulo 3 versículo 16. Juan respondió diciendo a todos: yo bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando un israelita escuchaba la palabra fuego, inmediatamente recordaba que el fuego era la presencia de Dios. Libro de los Números, capítulo 9, versículo 16. Que Dios andaba como una nube con el día, durante el día, con el campamento, y con una columna de fuego. Pero más adelante, cuando Moisés inaugura el tabernáculo, la orden que da, libro de Levítico, capítulo 6, versículo 2. El fuego en el altar de Dios, en la presencia de Dios, no se apagará. Para el israelita el fuego era Dios, la presencia de Dios misma estaba ahí. Y dice el mismo libro de Levítico capítulo 6 versículo 6, dice que ese fuego tiene que permanecer sin apagarse. Y no solamente sin apagarse. ¿Cómo lo hacían? Capítulo 6 del libro de Levítico versículo 5 decía: el sacerdote cada mañana alimentará el fuego con leña. Cada mañana, cada día,
ese fuego había que alimentarlo. ¿Y con qué se alimentaba el fuego? Combustible, cosas que enciendan, que mantienen a uno encendido. Y no solamente, libro de Levítico capítulo 6 dice, no solamente alimentar el fuego, ahí también en el versículo 13 dice, había que ponerle incienso sobre el fuego. Incienso sobre el fuego, para que ese fuego subiera. Cuando uno pone incienso, no es solamente aquel humo que llena, que da como una presencia divina. ¿Se acuerda cuál fue uno de los regalos que le trajeron los sabios de Oriente al niño Jesús en la cueva de Belén? Oro, incienso. Y mira, todavía la iglesia en las solemnidades o en los momentos especiales, el sacerdote inciensa ¿cómo se llama esto? El altar y al pueblo de Dios y al podium de la palabra de Dios, para que suba el olor fragante. Nuestras oraciones, nuestras acciones, había que mantenerlo encendido y también había que echarle acciones. Había que echarle nuestra conducta buena para que Dios entonces se sintiera. Cuando Juan dice, el que viene detrás de mí bautizará, yo estoy echándole agua, sumergiendo a la gente. No es solamente una gotita de agua que le tiraba. No es solamente como hacemos tal vez ahora a los bebés, un poquito de agua. No. Me encanta el bautismo por inmersión como hacía Juan el Bautista. Está diciendo que detrás de Él nos meterá en el fuego del Espíritu Santo. Ese bautizo será de los pies a la cabeza. Que no quede nada en el cuerpo sin que llegue ese Espíritu Santo. Sí, mis hermanos. En el Antiguo Testamento no era la fiesta del Espíritu, porque el Espíritu estaba destinado solamente a profetas o a hombres de autoridad. Por ejemplo, como dice el libro de los jueces en el capítulo 15, que trata el periodo de los jueces, un periodo de 325 años, que tuvo 13 jueces. Uno de ellos fue uno llamado Sansón, el último de ellos, usted lo recuerda muy bien, que fue el profeta Samuel, el que ungió a Saúl y a David como reyes de Israel. Pero Sansón dice aquí en el capítulo 15, versículo 14, libro de los jueces, capítulo 15, verso 14. Al llegar él, Sansón, a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente, y las sogas que estaban en sus brazos cayeron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. El Espíritu Santo venía, le dio a él un poder sobrenatural, una fuerza sobrehumana que lo hacía capaz de vencer. Pero también en el Antiguo Testamento, usted recuerda bien ese momento, el libro de los Números en el capítulo 11, en el versículo específicamente, el versículo 27 al 29, que estaban dos personas llamados Eldad y Medad, y que empezaron a profetizar en el campamento, pero no eran del grupo de Moisés. Vino Josué corriendo donde Moisés y le dijo: Moisés, prohíbeselo, no son de los de nosotros, no les toca a ellos, no se lo merecen. Lo que está diciendo, oiga, estas palabras proféticas de Moisés. Ojalá que no solo la Renovación Carismática, todos los movimientos de la Iglesia Católica, de las demás iglesias, de los que no van a la iglesia, el mundo, estas palabras que dio Moisés. Versículo 29, libro de los Números, capítulo 11. Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Mire, no voy a tocar ese tema en este momento, porque ese sería un tema para pasarnos, no sé, no un retiro, no, 5 retiros hablando de los celos por causa del mover del Espíritu. El Espíritu se mueve donde quiera y cuando Él quiera.
Ya le voy a explicar por qué. Pero en ese momento Moisés le dice a Josué, ¿tú tienes celos? Dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Que el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos, dice Moisés. Mire qué profecía. Pero eso no se cumplió hasta que llega Jesús. Hermano y hermano, que en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 49, dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. Jesús fue claro. No solamente él era carismático. Lucas, desde el capítulo 2 que menciona a Simeón, movido por el Espíritu. Desde que empieza en el desierto, guiado por el Espíritu. En el capítulo 4 que abre el libro del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sobre mí el Espíritu. Y en los versículos anteriores, Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús movido por el Espíritu. Versículo 14, Jesús guiado por el Espíritu. Versículo 18, Jesús movido por el Espíritu. Jesús era completamente carismático. Por eso es que el Santo Padre, el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, es una de las mejores que he leído en mi vida. De verdad se lo digo. Con esto yo predico prácticamente en cada evento, en cada lugar. Los que me siguen, síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Saulo Hidalgo Oficial. Instagram, Saulo Hidalgo Oficial. Pero sobre todo en YouTube, nuestro canal de YouTube, que estamos montando una cantidad de mensajes, de prédicas, de enseñanza. Pero hermano, estamos trabajando para ustedes. Para lo que voy a predicar ahora en un momentito. Dice el Papa Francisco en el número 279 de la Evangelii Gaudium, o la alegría del Evangelio. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y dónde. Ya usted sabe, quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Número 280. Para mantener vivo el ardor misionero. Eso me hace recordar. ¿Cómo no? Me hace recordar al profeta Jeremías. En el capítulo 20, cuando dice que lo que él tenía dentro era como un fuego que aunque él quería controlarlo, no podía. No podía. Por más que quería, no podía. Por más que trataba, no podía. Un fuego adentro. Y dirá el libro de los Proverbios también. El libro de los Proverbios dice que como tú metes fuego y lo que tiene la ropa no se quema. Dice el Santo Padre, si el fuego está. Es que creo que estaba pensando cuando escribió esto en aquellas palabras del Papa Bueno, de Juan XXIII, el creador del Concilio Vaticano II, cuando decía que el Espíritu Santo era el gran desconocido en la Iglesia Católica. Dice aquí, para mantener el ardor. Falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Romanos capítulo 8, versículo 26. Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Alimentarlo con leña, echarle incienso diariamente. Tiene que alimentarse. Sigo leyendo aquí. Y para eso necesitamos invocarlo. Ahora el Papa le agrega un detalle más, que el Nuevo Testamento se especializa en esa invocación del Espíritu Santo. Invocarlo, llamarlo, que no es solamente con una oración específica, sino del corazón, llamarlo. Y dice,
constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producir, sí, cierto vértigo, dice él. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Ese es el espíritu. Nadie puede controlarlo. Nadie puede decir aquí, allá y así. Esto es cuadrado. De hecho, de eso es lo que dice el Santo. Esta es la idea del Santo Padre. Yo mismo lo experimenté tantas veces, pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y a controlarlo todo. Ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Renunciar a controlarlo y a calcularlo todo y permitir que Él nos ilumine, que Él nos guíe, nos oriente, nos hable. Yo le agregaría, eso es lo mismo casi, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. Esto se llama ser misteriosamente fecundos. No, hombre, hermano, es que de verdad les digo, el Espíritu Santo, cuando Jesús entra, San Juan en el capítulo 14, esa promesa del Espíritu, la gran promesa antes de resucitar, ¿verdad? La gran promesa, San Juan capítulo 14, versículo 15. Hermano, que te arda el corazón como me arde a mí. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, usted y yo, vosotros, nosotros, ustedes, yo, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. Dice aquí la palabra de Dios, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y esto es lo que más me agrada, lo que más me llena. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora mismo en esta pandemia, mis hermanos, la gente se siente huérfana, se siente sola, con mucha gente a su lado, o poca gente, no sé. Se siente abandonada, esposos de esposas huérfanas, hijos de huérfanos de padres vivos, padres huérfanos de hijos vivos. Una necesidad. Y Jesús dice, el Espíritu Santo, yo le diré al Padre que lo mande para que nadie se sienta huérfano ni abandonado. Esas fueron una de las primeras enseñanzas del Papa Francisco cuando empezó en el 2013 su pontificado. Que la orfandad de la gente vive como huérfano. De hecho, en la iglesia a veces yo veo a la gente, alabaré, pero viven huérfanos. El Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es otra cosa, mi hermana y hermano. Porque el mismo Jesús dirá, no solamente vendrá para que nadie se sienta huérfano. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles 1, 8. Pero recibiréis poder. Ya la cosa es diferente. Ya nos estamos pareciendo a Sansón, el de la Biblia. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis, escucha esta palabrita, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me seréis testigos, porque recibirán ¿qué? Poder, dice la Biblia. Recuerde que el libro de los Hechos de los Apóstoles no se escribió en hebreo o arameo, sino que ya estaban en la diáspora, y por tanto Lucas, que escribe, sabe griego, escribe griego, y él se dirige al mundo helenístico, el mundo griego.
La palabra que usa para definir, que nosotros llamamos en español poder, es la palabra dinamis, que quiere decir dinamita. Recibirán dinamita para que sean, ¿qué dice el evangelista San Lucas? Para que sean testigos. Es que el testigo, hermano, es todo lo contrario a la víctima. Los que me han escuchado predicar saben que ese es uno de los temas que más me gusta y me agrada. Testigo, todo lo contrario de víctima. La víctima da lástima, hermano. El testigo no. El testigo tiene algo que contar, algo que decir. Mírenme, véanme. Al contrario, no me escondo. Necesito que me oigan, que vean de dónde me sacó el Señor. Por ejemplo, mi gran amiga Verónica Villalobos de Dallas, Texas. Hermana y hermano, empezó con cáncer que le hizo metástasis en los senos. Y de los senos se le pasó a los pulmones y le metastizó los dos pulmones. Se le llenaron de cáncer. Y de los pulmones se le pasó al estómago y le metastizó el estómago. Y también las axilas. Era un cáncer que no casi ni caminaba, en silla de ruedas. Y allá en un evento en Grand Prairie, Dallas, allá ella contó cómo el Espíritu Santo la tocó, el poder, y ahora es una testigo. Le he invitado como a 3 eventos a dar testimonio. O nunca olvidaré allá en Massachusetts al papá de Paul, un accidente de carro. Se lo llevaron en un helicóptero ambulancia para la ciudad de Springfield, Massachusetts. Allá lo declararon muerte cerebral. Hermana y hermano, cómo este hombre, Paul, que habló con un amigo nuestro que está en Connecticut, en Denver y Connecticut, segundo, y le dijo: trae a tu papá para acá, si ya lo desahuciaron, no sé qué cosa, que hay un evento, y el hermano Saulo va a estar predicando. Lo llevaron allá, mi hermano, cargado entre todos sus hermanos. Yo quiero que usted vea al papá de Paul. ¿Recibirán poder para qué? ¿Para tener celos? No. Para controlarlo todo y dominarlo todo y calcularlo todo, como dice el Santo Padre. No. Para ser testigos. Una de las cosas que más me agradan de la Sagrada Escritura es estudiarlo, obviamente. Darme cuenta que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se basa en aquel discurso después de la venida de Pentecostés, estando reunidos los discípulos y la Virgen María, les digo, ahí nace la iglesia, porque ahí los oímos hablar en nuestro idioma. La iglesia aprendió a hablar el idioma de todo el mundo. Entonces se universalizó. Eso es lo que está diciendo. No solamente el don de lenguas, sino que se hizo entender fácil. Hermana y hermano, pero la fuerza del Nuevo Testamento está en aquel discurso del apóstol San Pedro, que cita, después de Pentecostés, cita al profeta Joel, que Joel dice que vendrán días en que Dios mandará su espíritu, estos días después de Jesús, y habrán 3 cosas, dice Joel, y San Pedro las detalla perfectamente. Número 1, signos. Número 2, prodigios. Y número 3, milagros. Los milagros, no tengo que referirme a ellos, ya le acabo de contar. Son las cosas sobrenaturales hechas por Dios. Dios es el que las hace. Con el Espíritu, en el Espíritu, por el Espíritu y a través del Espíritu. Las sigue haciendo. Ahora, Israel siempre tenía que ese altar donde estaba Dios, no se podía ese fuego apagar. No se podía. Lamentablemente, nosotros dejamos pasar ese fuego. Y ya dirá el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 30, no solamente lo dejamos apagar, dice San Pablo, también lo entristecemos. Él lo dice las 2 cosas.
Efesios capítulo 4, versículo 30, dice que nosotros entristecemos al Espíritu. ¿Cómo se entristece el Espíritu? No está hablando de lo que quería decir David allá en el Salmo 51. Señor, un corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. No. Esto no es contrito de tristeza. David hablaba de contrición, de arrepentimiento. Me duele, no quiero fallarte, Señor. Pero San Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice que entristecemos el Espíritu. ¿Cuándo lo entristecemos? Cuando Él no nos gobierna. Cuando, como Él dice en la carta a los Gálatas, capítulo 5, que los dones, las obras del Espíritu, el que obra en el Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, entristecemos cuando no hacemos eso. Pero el apóstol San Pablo lo pone peor. No solamente lo entristecemos, parece que él leía Levítico 6, versículo 2. Y dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 10 y 9. No apaguéis el fuego del Espíritu. Cuando San Pedro surge la iglesia, surge con la profecía de Joel, tres cosas: milagros, cosas hechas por Dios. Prodigios. Esas son cosas grandes, sobrenaturales, hechas no por Dios, sino por el hombre. Por ejemplo, ese niño prodigio. Ese guitarrista es un prodigio. De hecho, en mi país hay un cantante merenguero típico que le llaman el prodigio. Es algo prodigioso. Tiene un talento, un pianista prodigio, un escritor, predicador, cantante, es una voz prodigiosa, es algo natural del hombre. Y la tercera cosa, esta sí me gusta, las señales. Lea conmigo, esta sí está tremenda, El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29. Me recuerda cuando Jesús dijo en el capítulo 16, versículo 13, Él os guiará. El Espíritu guía, señales, signos, hablando, que uno oiga también. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate ese carruaje. ¿Dice el Espíritu esas cosas? No sé. El Espíritu habla, le dijo, ve, párate ahí, ve, siéntate ahí, ve, haz esto, ve, dirígete, ve, dile esto. Y lo bautizó, le predicó, le explicó la Escritura. Y dice, inmediatamente en el versículo 39, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Y dónde lo llevó? Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La unción del Espíritu también, el fuego ardiendo, es trabajo. Lo mando a trabajar, vete a predicar. Hermano, necesitamos trabajar. Yo quiero que el Espíritu arda, que usted tenga esa pasión. No importa el confinamiento, no importa que tenemos 2 meses sin poder entrar en un templo tal vez o participar de algún retiro. Vamos a volver con todo el pie, mi hermano. Pero mientras tanto evangeliza a través de tus redes sociales, a tu familia, a través de tus vecinos, de tu trabajo, donde quiera que estés. Muéstrale que tú eres un testigo, una testigo, que mostrándolo y hablándolo, también lo serás. Porque el Señor te mandará lo que se necesita. Hermano y hermano, qué placer compartir el Espíritu Santo. Quisiera tener más tiempo, pero es limitado. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo nos anima y nos lleva, nos mueve a trabajar. El Espíritu Santo con poder, el Espíritu Santo que cambia. Serás cambiado, libro primero de Samuel, capítulo 10, versículo 6, en otro hombre. El Espíritu Santo que da, como dice, da vida. San Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y vida. Hermano y hermano, vamos a pedirle rápidamente. Yo sé que ya viene la Eucaristía presidida por Monseñor Víctor Masalles en este evento de la renovación carismática de Santo Domingo. Pero usted y yo vamos a orar en este momento para que el Espíritu adentro de usted no esté triste, sino que usted esté lleno de esa alegría que viene de Dios, del Espíritu Santo.
Vamos a orar para que no se apague, para que se encienda otra vez en su vida, en su casa, en su familia. Vamos a orar para que vengan señales, ideas claras, luces. Por aquí voy, como cuando uno ve en una carretera, uno ve una señal, pare, ya sabe que tiene que pararse. Una curva, ya sabe que viene una curva, una subida, una bajada. Señales para uno saber qué tenemos que hacer, sobre todo en este tiempo donde tenemos tanta incertidumbre de lo que va a pasar. Pedirle al Espíritu que nos dé dirección, que nos diga qué hacer. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo te necesita. Háblame, Señor, que tu siervo responderá. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que envíes tu Espíritu, que renueves tu Espíritu, que el Espíritu Santo se vuelva a poner como ese fuego, Señor, adentro de nosotros. Que cada día lo alimentemos con la palabra, con la escucha, con la invocación, con los sacramentos, con la vida en el Espíritu. Que vuelva otra vez esos dones, esos señales del cielo, que vuelvan a esos prodigios a estar entre nosotros. Oh Dios de los cielos, y con tu Espíritu Santo sana a los enfermos en este día. Sana a las personas que están con el coronavirus. Protege a todo el personal médico, enfermeros, camilleros, todos los que tienen que ver con el 911, personal de seguridad, policías, médicos. Dios de los cielos, sana a los pacientes, a los que están en casa, a los que están en los centros de cuidado y a los que están en las salas de cuidado intensivo. Sana a los pacientes de cáncer. Levanta en este momento, por el poder de tu Espíritu, sana, Señor, los enfermos y levanta a los muertos en el nombre de tu Hijo Jesús. Nosotros creemos en el Espíritu, vivimos por el Espíritu y queremos movernos por el Espíritu. Mis hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes en esta fiesta. La fiesta ya no de las semanas o de las tiendas, sino la fiesta de Pentecostés. La fiesta del Espíritu que vive entre nosotros, que se mueve entre nosotros. Que aprendamos a no querer calcularlo todo. Eso es lo que produce la ansiedad, cuando uno ya se da cuenta de que no puede calcular nada y controlarlo todo. Que el Señor les bendiga. Síganos en nuestras redes, Saulo Hidalgo Oficial, sobre todo en YouTube. Suscríbase a nuestro canal. Que Dios les bendiga y que la gracia del Espíritu, el fuego del Espíritu, no se apague. Usted dígale ahí al Señor: Señor, lo voy a alimentar todos los días, le voy a poner incienso para que tú te agrades con mi vida y no lo voy a dejar apagar en ningún momento. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo. Estamos en junio. El valor del mes es Eucaristía. Y para que lo retengas mejor, la Renovación Carismática Católica Dominicana te lo viene a decir cantando. La liturgia es parte de la Eucaristía. Jesús que se da nuestra compañía, como en Emaús, nosotros igual lo reconocemos al partir el pan. Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo Palabra Encarnada. Con Jesús Palabra Encarnada, nuestra vida será transformada.